Muchas gracias a todos los que se unieron. Vamos a iniciar. Vamos a aprovechar el tiempo de todos los que se unen puntualmente y conforme se van uniendo otros, pues vamos recibiéndolos y vamos avanzando en el contenido. La idea de hoy es, vamos a tener dos objetivos. Uno es, vamos a ser muy insistentes durante los primeros 45 minutos en torturar esta data que vamos a ver. La data del día de hoy es de un tema un poco de actualidad. Quizás no es el tema más bonito, pero es un tema que se presta para hacer muchos análisis, que es el tema de los afectados por la enfermedad de COVID que se produce por el virus Entonces, hoy vamos a analizar este tipo de data y vamos a utilizar data que se actualiza todos los días y vamos a ver la facilidad que hay al utilizar repositorios que se actualizan desde algún tipo de almacenamiento. En este caso, hoy vamos a ver un caso donde utilizamos data de GitHub, que alguien lo está actualizando todos los días con data que se recolecta y no es necesario estar descargando un archivo CSV o tener que estar manejando versiones. Todo eso está acá almacenado en GitHub y es muy fácil. De hecho, si mañana corriésemos este mismo análisis, se actualizaría con la nueva data que la persona que muy amablemente se toma la molestia de estar actualizando este archivo acá, ya les voy a mostrar cómo, nos facilita un montón la vida. Entonces, vamos a, si quitamos el mute, nos ponemos otra vez en mute para que podamos escucharnos bien. Bueno, ¿alguno no estuvo en la primera sesión o no ha visto el video? Pueden poner un no si no estuvieron y un sí si estuvieron en la primera sesión, solo para ver qué tanto puedo avanzar. Dice Feo que sí estuvo, un par de nos, varios nos. ¿Pudieron ver la grabación? Los que han dicho que no. Ok, Andrés vio el video de YouTube, Vanessa dice que no, Quique dice que no. Adrián Rojas sí, ha habido otra sesión. El objetivo de la sesión de hoy, o sea, todas las sesiones tienen un enfoque diferente. En el primer minuto les voy a enseñar quizás lo básico para que no tengan que estar perdidos, pero son tan repetitivo el contenido que vamos a aprender por insistencia. Adrián dice que vio el video, perfecto. Entonces vemos que la mayoría o ha visto el video o estuvo en la sesión anterior. Hoy vamos a utilizar un dataset que se guarda en un sitio web que se llama GitHub, que GitHub es un sistema que permite muchísimas cosas, entre ellas ayudarnos con el control de versiones de nuestros códigos o también almacenar nuestro código. Entonces, vamos a utilizar data que ya está publicada en GitHub y eso nos va a facilitar la vida porque no vamos a tener que descargar data ni vamos a tener que utilizar algún tipo de credenciales para entrar en algún servidor, sino que vamos a utilizar esta data que está disponible públicamente y la vamos a poder aprovechar. Vamos a crear algunos reportes que al actualizarse la data todos los días, si uno vuelve a correr el código, los reportes se actualizan. Entonces esto nos ayudaría a tener reportes actualizados todo el tiempo, escribiendo el código en Python una única vez. Aquí que dice dónde puedo ver los videos. En el canal de YouTube del grupo. Si alguien gusta compartirlo, le agradezco para poder apoyar a Kike. Lo primero que vamos a hacer es importar pandas. ¿Se acuerdan de pandas? Los que estuvieron en la primera sesión, si no, los que no han estado, pandas es un paquete de análisis de datos de Python que nos ayuda a resumir muchísimo código en un paquete que se llama pandas. Para importarlo, utilizamos import pandas SPD, como ya lo hemos hecho en la sesión anterior. Y hoy les voy a mostrar otra línea que se utiliza muy frecuentemente. No estoy seguro cómo se llama o qué tipo de comando es este. Sin embargo, esta línea lo que nos permite es decirle al notebook que cada vez que yo preparo un gráfico de un paquete de Python que se llama matplotlib, que me lo muestre. Si yo no corro esta línea, y es muy común encontrarnos a veces que uno hace un gráfico y no aparece, solamente Python dice, hey, sí, ya hice el gráfico, pero no está. Tenemos que correr esta línea que se llama, empieza con un símbolo de porcentaje, luego el comando matplotlib, espacio inline, para que me despliegue los gráficos dentro del notebook. Si no, podría ser el caso y les voy a mostrar algún gráfico que tenga por acá. No lo tengo aún. Que el gráfico no se vea. Es más, no la importemos. Voy a reiniciar y limpiar todo para que no haya cargado nada. Y de hecho vamos a ver que todas las ejecuciones se desaparecen. Ricardo dice qué archivo tengo que abrir. Te comparto el notebook. Si los que están poniendo atención al chat me ayudan, les agradezco. Ese es el notebook, es lo único que necesitamos hoy.
No vamos a correr, solamente vamos a correr la primera línea de pandas. Vemos el número 1, ya corrió. No vamos a correr esta por un momento para que ahora veamos qué nos va a pasar en algún momento y nos vamos a devolver acá para correrla. Porque si no, no nos vamos a acordar. La verdad es esa. Ahora, vamos a leer los datos. ¿Se acuerdan que la vez pasada utilizamos de pandas la función readCSV? Y dentro del parámetro, dentro de la función le pasábamos como único parámetro el caminito o el path donde se encontraba nuestro archivo de datos, que en este caso era un archivo CSV o archivo separado por comas. En este caso lo vamos a hacer de una forma ligeramente diferente. Si va a ser un archivo CSV, la diferencia es que ese caminito o esa ruta no está dentro de nuestra computadora y eso nos ayuda a ahorrar espacio y a no tener que estarla descargando todos los días si tuviésemos que hacer un reporte con esta data. Y esto, GitHub, ustedes podrían usarlo como una plataforma para almacenar sus bases de datos o que algún proveedor almacene la data ahí y ustedes directamente la accesan. Hay muchísimas formas. GitHub es una de las más comunes. Hoy vamos a ver un ejemplo. Entonces, el parámetro que tenemos que pasarle a la función readCSV hoy es el URL. Y ese URL es, y voy a copiarlo acá, sin este porcentaje, ya les voy a explicar qué hace eso. Ese link es, si ustedes se fuesen a Google y buscan data de COVID almacenada en Git, que así fue como le llegué a este set de datos, vamos a llegar a este URL. Me dice que esta data está almacenada en un CSV que se llama OWIT coviddata.csv, que a su vez está dentro de una carpeta que se llama data, que a su vez está almacenada dentro de una carpeta que se llama public, dentro de un proyecto que se llama COVID-19 data, que pertenece al GitHub de esta cuenta, Our World in Data. Y aquí hay muchísimas cosas. Entonces, nos devolvemos. Aquí se debería desplegar la data en una tablita de forma muy amigable. Sin embargo, como esta data tiene un alto volumen, no la podemos ver. Dice, sorry about that, but we can't show files that are this big right now. Entonces, como la data es muy grande, no podemos verla. Ahora, cuando nosotros queremos descargarla directamente de GitHub mediante el URL, tenemos que agregarle este símbolo de pregunta y luego este parámetro que es raw equals true. Es para que la data, es para que lo que estoy importando en ese CSV no me venga con todo este montón de código HTML que me permite visualizar esta interfaz, que es un poco más amigable. Aquí debería haber podido ver la tabla. Yo necesito que la data esté cruda, como limpia, por así decirlo, para que no me importe el HTML, porque me generaría muchísimo ruido. Entonces, yo aquí lo que hice fue agregarle ese símbolo de pregunta, raw equals true, y esto va a tardar un poquito en cargar, pero me va a mostrar la data del CSV desplegada como si fuera texto. No va a tener ningún tipo de formato. Va a tardar un poquito descargando porque pesa como 38 megabytes el CSV. Entonces, por ahora, lo que tenemos que tener claro es que vamos a almacenar el URL como una cadena de texto. Y de nuevo, los invito a ver el tutorial de tipos de estructuras de datos. Uno de ellos es cadena de texto. Ya se cargó acá. Entonces, dice, este es el ejemplo. Así es la data. Se ve horrible porque tiene las columnas, luego una comita, luego la otra columna, etcétera, hasta que termina aquí como de hecho, se roba como 5 renglones para llegar a la última columna que es Life Expectancy. Y inmediatamente después viene la primera fila, todos los valores separados por una coma. Y aquí tenemos montones de filas. Así es la data, así está almacenada la data en forma raw o cruda. Sí. Entonces, le pasamos este link a la función readCSV que pertenece a pandas. Y le decimos que la primera fila son las columnas. Esto si no es necesario no se pasa, si no se lo ponemos explícito. A veces no viene un índice, no vienen los nombres de las columnas y hay que ponérselos. En este caso sí lo tiene y sería la primera fila. Vamos a correr esto, va a tardar unos segundos porque va a leer este URL o la función readCSV va a ir al servidor y va a buscar el archivo owit-coviddata.csv. Lo vamos a correr, va a tardar algunos segundos porque va a ser algo muy similar que lo que hizo el explorador de Chrome acá, tratando de cargar el archivo. Y
Bueno, de hecho fue mucho más rápido, que eso está muy bien. Y en la tercera fila lo que hice fue del data frame, utilizar el método head, que head lo que me hace es mostrarme las primeras filas. En este caso, el default es un 5, que no se ve ahí, pero está. Y aquí podemos ver que hay bastantes columnas. De hecho, me dice, te estoy mostrando 5 filas y 39 columnas. Y ahorita vamos a dedicar un buen rato tratando de entender qué son esas columnas, qué tipo de data. Porque si no, empezar a tirar funciones o tratar de hacer gráficos es una pérdida de tiempo, porque de repente nos vamos a dar cuenta que algo que creíamos era una métrica que iba siendo continua, como por ejemplo GDP per cápita. Vamos a ver la granularidad de este set de datos después, pero para cada país el GDP per cápita es el mismo, desde que empezó la data hasta la última semana donde hay casos reportados de COVID. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sumar GDP per cápita, lo que me va a hacer es sumarme tantas veces el GDP per cápita como semanas en cada país tenga. Entonces, ese dato no va a tener ningún sentido. O este caso, el death rate de enfermedades cardiovasculares, que este es como un todo, enfermedades cardiovasculares del país, no de la semana, ni de los pacientes que tenían COVID. Entonces, hay que entender muy bien qué hay dentro de cada uno de los sets de datos antes de tirar funciones o hacer gráficos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántas filas tiene el data frame? ¿Alguien se acuerda? Les puse las soluciones para las primeras preguntas, pero ¿alguien se acuerda de esta función? Pueden poner en el chat. ¿Qué hace esta función? O alguien puede hablar, pueden hablar también. ¿Qué hace la función len? Es un repaso de la clase anterior, no vamos a dedicarle más de 3 minutos. Mide longitud, Isabel, cuenta filas, calcula longitud, exacto. Len es una función muy versátil porque nos permite medir la longitud de muchísimas cosas, entre ello un set de datos. Y aquí todavía no sabemos cuántas filas tiene, porque el ejemplo anterior nos mostró solamente 5 filas, todavía no sabemos. ¿Alguien me puede decir del chat cuántas filas tiene ese data frame? No lo voy a correr antes de que alguien me diga. Porque si soy el único corriendo el notebook, probablemente el que está aprendiendo soy yo, ¿verdad? Nada más. Ok, dice Oscar Alberto, 38.849 filas. Jordan dice también. Puede que esa no sea la respuesta. ¿Alguien más? ¿Tiene algún otro número? Ok, veamos. Muchas gracias por participar y por estar haciendo el notebook. Eso es importantísimo. Si no, todo esto se va a olvidar. Efectivamente, tenemos 38.849 filas. Ahora, una propiedad del data frame, y diferenciamos una propiedad porque un método, como por ejemplo lo vimos acá, un método tiene paréntesis. Entonces, este método lo que hace es procesar el data frame y darnos el resultado. Una propiedad es como decir, mi nombre es Pedro, entonces yo digo Pedro.apellido, esto me daría como resultado, no sé, Hernández, porque esa es la propiedad de Pedro. La propiedad apellido de Pedro es el apellido. En este caso, la propiedad shape del data frame es las dimensiones que tiene ese data frame, que viene a ser lo mismo que vimos en el caso anterior. Primero me indica el alto o la cantidad de filas y luego el ancho, que son las columnas. Estamos grabando la clase. Están preguntando en el chat. Ahora, otra pregunta. Este dataset, ¿qué tan limpio viene? ¿Será que, mira, por aquí veo un NaN. ¿Qué significa un NaN? ¿Alguien puede poner en el chat qué significa NaN? Dice, NaN significa not a number. Y hay muchos formatos de valores nulos. Eso significa que Pandas interpretó que esto era un número, o al menos encontró algunos números dentro de la columna, y por ende, si no encontró ningún valor, va a decir not a number. Si hubiese sido que la columna tenía, por ejemplo, fechas en formato timestamp, te va a decir not a timestamp. Entonces, básicamente, NA seguido de otro carácter indica que el valor estaba vacío. Exacto, Félix Hidalgo. Perfecto. Vamos muy rápido, vamos muy bien. ¿Quieren que le acelere? Ustedes me dicen. Que hay bastante tarea para hoy. Vean, hay bastantes preguntas y podemos acelerar si quieren.
o Vas bajar. bien. Perfecto. Gracias. Con una observación de 1 dicen que vamos bien, entonces vamos a asumir que el 100% están felices. No necesariamente. Muchas gracias. Ahora, vamos a utilizar algunas funciones para revisar qué es lo que tiene este data frame. Queremos entender si hay valores vacíos, cuál es la distribución de los valores dentro de cada columna, como por ejemplo, la columna población debe tener una distribución mucho más alta que la cantidad de personas con la enfermedad, porque la población esperaría que esté en millones y los casos deben estar en cientos o miles. Vamos a utilizar algunas funciones para poder explorar qué hay dentro de este data frame. Entonces, unas muy prácticas, y voy a hacer algunos ejemplos acá. Voy a insertar filas. ¿Se acuerdan que si presiono Escape, estoy en el modo exploración de celdas? Y si presiono la tecla A, inserto celdas arriba. Entonces, vamos a utilizar algunos métodos. Si al data frame yo le aplico un método que se llama info, ¿qué me despliega? ¿Alguien me puede decir qué me despliega? Bueno, le gané. Esto lo que me va a permitir es poder explorar de una forma muy rápida algunas propiedades de este data frame, como por ejemplo, dice, los índices tienen 38.849 entradas. Tenemos todas estas columnas. La primera columna es, vamos a ver, la primera columna es esta, continente, location, fecha, casos totales, nuevos casos, etcétera, hasta llegar hasta la última columna que es esperanza de vida promedio en ese país. A la derecha puedo ver dos cosas. Uno, la cantidad de elementos no nulos, que quiere decir que hay un valor en esa celda. Y la segunda métrica o la segunda característica de esta columna nos dice que es de tipo object. Como lo vimos en la sesión anterior, un object pueden ser muchas cosas, entre ellas la más común es que haya una cadena de texto. Como efectivamente podemos ver acá que el continente es una cadena de texto. Puede ser Asia, América o Europa. Perdón. La siguiente métrica es location o columna. Y vamos a ver, aquí nos vamos a ir dando cuenta si hay algunas columnas que estén vacías. En este caso ven que el continente, mute a alguien que está ahí. Que la columna continente tiene 38.377. ¿Y cuántas filas teníamos? 38.849. Es decir, aquí me están faltando alrededor de 470 y algo de filas. Es decir, 400 filas en la columna continente no tienen un valor asociado. Vamos a ver más adelante qué podemos hacer en esos casos. Ahora, me pueden contestar si la columna location tiene algún valor vacío. Me pueden contestar en el chat si sí o no. ¿Y cómo se pueden dar cuenta? Oscar dice ninguno. ¿Por qué, Oscar? ¿Cómo sabes que aquí no hay ningún valor vacío? Puedes hablar o escribir por el chat. Ninguno, porque justamente esa es la cantidad que nos tienes reportado como el shape, el total perdón, el length. Exacto. Ambos argumentos son ciertos. Aquí el non-null especifica que estos valores existen. No significa que no hay ningún valor nulo. Y como dice Oscar, efectivamente la cantidad de elementos dentro de la columna location es exactamente igual al shape o a la longitud del data frame. Entonces sabemos que ahí no hay. Entonces, díganme, y les voy a mover acá, les voy a poner un poquito menos de zoom, ¿cuál es la columna donde estamos, pero fatal, donde tenemos la mayor cantidad de valores nulos? Si pueden observarla. Es un método medio a pie. Hay que observar. ¿Dónde creen ustedes que esté la columna con la mayor cantidad de valores nulos? ¿Cuál ven ahí?
Total test dice No, new test es como 12.686. 12.686 no nulos, dice total test. Creo que le gana a new tests porque tiene el valor más bajo de valores no nulos. Exacto. Y por aquí abajito revisamos, no hay ninguna otra. En general, hay muchas columnas que tienen muchos valores nulos. Y vamos a ver cómo vamos a trabajar con ellos. Algunas funciones o gráficos nos van a dar un error, porque vamos a ver, la computadora no sabe qué hacer cuando no encuentra un valor. Dice, quiero hacer un gráfico y quiero que la altura sea este valor, pero no nulo es completamente diferente que un cero, al menos desde el punto de vista de la computadora. Entonces, seguimos. Estaba borrando una rayita que apareció ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros corremos a hacer un gráfico, un promedio, un análisis y de repente nos encontramos que hay un continente fallando acá, ¿no? En location, dijimos que, perdón, en la columna continente al parecer hay o valores nulos o puede que inclusive falte todo un continente. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Ahora, ¿qué otras métricas hay acá? Y vamos a hacer una exploración un poquito diferente. Algunas métricas son de tipo float. Las métricas de tipo float son métricas que son números con decimales. Y con esas métricas tenemos que tener mucho cuidado antes de empezar a correr análisis porque queremos entender un poquito cuál es la magnitud, qué significa, cuál es la proporción de los, del valor, entre otras cosas. Vamos a revisar algunas de estas tipo float. Hay una función muy útil en Pandas que se llama describe y la vamos a aplicar sobre el objeto que es el data frame. Entonces, el data frame, yo le aplico el método describe, la corro y me genera automáticamente una tabla con algunos descriptivos de cada una de las columnas cuyo tipo de datos sea o un float o un integer. Creo que también vamos a ver, también con fechas creo que se pueden hacer algunos tipos de operaciones como sacar el mínimo, el promedio de fechas, el máximo o los percentiles. Entonces veamos un poco qué es lo que hay acá. Si no están familiarizados con este tipo de notación, y esto es un poquito difícil de entenderlo al principio, pero básicamente este tipo de notación lo que nos hace es ayudar a reducir números que son muy grandes. Cuando son muy grandes, no cabrían acá o inclusive es más fácil cuando te acostumbras a trabajar con este tipo de datos. Porque si yo veo acá, hay un 3 seguido de un punto. Este número fue transformado en una notación tal cual que este 0,4 indica que a partir del punto hay 4 números y en ese cuarto número iría el decimal, es decir, el conteo de filas de la columna Total Cases. El conteo de filas no vacíos en la columna Total Cases es de 38,273. Que si nos devolvemos acá al descriptivo de la información, en Total Cases tengo 38,273. Entonces estoy viendo el mismo tipo de descriptivo de una forma diferente. Y no estoy seguro cómo cambiar la notación, pero bueno, de repente nos vamos a acostumbrar. Ayuda un montón porque, por ejemplo, a veces este número es más difícil, no lo puedo distinguir tan fácil, pero este número, yo digo, este número tiene 5 ceros, entonces está en la escala de cientos de miles. Entonces, la desviación estándar está en la escala de 700,000, porque tengo un 7, luego tendría 5 números y a partir de ahí tendría un punto. Y a partir de ahí serían los decimales, en la notación decimal. Ahora, tengo otras métricas. Entonces, vamos viendo. Sé que tengo 38,000 registros. El promedio de la columna es un promedio simple. De los valores en esa columna es, ¿alguien me puede decir en notación decimal a cuánto equivaldría esto? En el chat. 69,000. Correcto. Porque tendría un 4 acá,
Esto no es de Python, es de notación científica, pero está bueno que lo veamos. Entonces, esto equivaldría a decir 69.027.28. Ese es el promedio simple de los valores no vacíos que hay dentro de la columna. Exacto, Michelle. Gracias, Oscar. Muy amables por estar. Súper. Vamos a ver, la desviación estándar es de 7 más 5 decimales. Bueno, en resumen, aquí lo que tenemos son métricas descriptivas. Entonces sabemos que el número total de casos, el promedio es un número bastante alto, anda como en los 70 miles. La desviación estándar anda como en los 7, también 70 mil, más o menos 70 mil. El valor mínimo en esa columna es un 0. El valor máximo es 2,7 decimales, es decir, 22 millones. Porque tengo un 7, es decir, tendría 7 posiciones decimales hacia la derecha. Entonces, eso me quiere decir que este número sería 22.977.400. Bueno, entonces, esto ya nos da una idea de que la distribución aquí es bastante alta. Y bueno, veamos otra métrica que es, ¿alguien sabe qué significa este 25%? ¿Cómo se le llama a ese? Los percentiles. Gracias, Alejandro. Exacto. Estos percentiles nos ayudan mucho a entender la distribución de la data dentro de nuestra columna y también para tener mucho cuidado en cómo procesarla. A veces puede que la data esté, por ejemplo, que el promedio esté muy sesgado por un único valor que está movido hacia la derecha o fue mal digitado o el que lo estaba registrando le puso 4 ceros de más. Entonces, es muy importante entender la distribución entre el mínimo, el máximo y los percentiles. Esto quiere decir que Profe, sí, señor, claro. ¿esto sería percentiles o cuartiles? De hecho, serían, vamos a ver, los percentiles y cuartiles al final vienen siendo lo mismo. Los percentiles, el percentil 25 es donde empieza el segundo cuartil. Uno les puede llamar deciles, por ejemplo. Los deciles son, partís todo el universo en 10 partes y tienes 10 pedazos. Y los bordes de cada uno de esos 10 pedacitos son los deciles. Es decir, el percentil 10 es el decil 1. O el percentil 25 es el cuartil 1. Es el mismo concepto. ¿Cómo les llamamos? Puede variar. Es el mismo concepto. Básicamente lo que esto nos dice es que el 25% más bajo de los valores de casos totales está por debajo de 30. Porque tengo un 1 acá. Entonces, esto es un 30. Entonces, yo ya sé que un cuarto de los valores de casos totales reportados, y vamos a ver después, todavía no hemos visto qué significa cada fila, les voy a contar un poco. Cada fila es un país durante un día. Entonces, probablemente aquí hay muchos países chiquititos que cuentan tal vez muy poco o en general tienen muy poca población. Entonces, con esto yo ya me doy cuenta que al menos uno de cada 4 países durante todos los días que se reportó, analizar todos los países, el 25% de los registros están por debajo de los 30 casos. Y vemos cómo cambia. El cuartil 3 o el percentil 75 quiere decir que una de cada 4 casos está arriba, tengo 3 dígitos, entonces está arriba de 7.293 casos registrados. Sí, casos registrados. No casos registrados, es casos totales, perdón. Esto es el acumulado. También tenemos la columna de nuevos casos. Entonces, aquí ya vemos que existe alta variabilidad o una distribución muy amplia entre algunos grupos y otros. Y eso hay que tenerlo en cuenta más adelante cuando empecemos a analizar la data. Y aquí nos podemos dar, por ejemplo, si me encuentro yo aquí un 9, yo diría 9 significa 7 billones. Probablemente aquí haya algo más, no serían billones, serían miles de millones o un billion. Probablemente ya con esto yo empiezo a entender que la data está probablemente mal, porque apenas si acaso vemos como 7.000 millones de habitantes en el planeta, no es posible que un país en un día dado haya reportado 7.000 millones de casos totales. Entonces, uno puede empezar desde aquí a darse cuenta que pueden haber cosas raras. De momento, el hecho de que hayan 7.293 casos totales reportados en el 75% de los casos no me parece nada raro. Ahora, este máximo dijimos que eran 22 millones de casos reportados totales, puede que sea Estados Unidos. Entonces, parece que está bien. Veamos qué es lo que hay.
De igual forma acá, vamos a ver, aquí uno empieza a entender un poco la data. Dice, bueno, estos números son bastante grandes, casos totales, entonces si es el total. Vamos a ver, nuevos casos. Aquí lastimosamente no tenemos la descripción textual de qué significa cada columna. Entonces yo tuve que pasar media hora antes de la clase tratando de entender qué había, pero fue exactamente este proceso. O sea, no les puedo venir aquí a mostrar que esto es como magia. Hay que venir y quebrarse, sacarse canas viendo esto. Entonces, veamos la columna de nuevos casos. Y disculpen que esté siendo un poco tal vez lento acá, pero es que es muy importante entender la data antes de empezar a tirar cosas. Casos nuevos sería el incremental día a día para cada país en cada fecha. Entonces, por ejemplo, el primer día habían 0. Vamos a ver, se partió de 0. Pudo haber habido un caso. Entonces, el primer día yo tenía un caso. Casos totales, un caso también. El segundo día hubo otro caso, entonces el valor en nuevos casos sigue siendo 1, pero en casos totales sería 2. Y así sucesivamente hasta llegar al día de hoy, donde se han venido acumulando todos los nuevos casos en el valor correspondiente a la fecha en que estamos emitiendo el reporte, y eso indicaría los casos totales acumulados en esa fecha. Y aquí podemos ver que, de nuevo, a los percentiles, el 25% de los reportes diarios por país es 0. Entonces, hay muchísimos países en fechas que no reportaron ningún caso nuevo. O sea, en 1 de cada 4 días, al menos, días/países, no hubo ningún caso reportado. El 50%, que también puede llamársele la mediana, es decir, la mediana es donde el 50% de las observaciones se encuentran hacia la derecha y el otro 50% hacia la izquierda. Es de 7 casos reportados. Entonces, yo tengo una columna donde el 50% de las observaciones se encuentran arriba de 7 y el otro 50% abajo de 7. Sin embargo, veamos acá cómo crece rápidamente. Ya si nos vamos al 75, al percentil 75 o al cuartil 3, 1 de cada 4, porque sería del 75 al 100, reportes por día es superior a 129 casos. Ok, perfecto. Aquí hay otras columnas que realmente no entiendo qué son. Smooth. Creo que como que son suavizados. Me imagino que si ven como algunos spikes o tal vez algún día se reportaron muchos casos, no sé, un lunes, probablemente lo hicieron la curvita un poquito más suavizada. Me imagino que utilizaron tal vez algún algoritmo o tal vez alguna técnica para suavizar la curva, para que no sea tan llena de piquitos. Y vemos que, o sea, efectivamente usaron algún tipo de mecanismo porque no podría haber 0.60 casos reportados un día. Ahora, vemos otra columna que es la cantidad de personas fallecidas. De igual forma, vemos que la distribución, o sea, en promedio el reporte de personas fallecidas en un día en un país es de 3.199 personas. Y aquí los números son un poquito más pequeños, entonces no me los muestran este tipo de notación científica. Ahora, la columna de nuevos fallecimientos es la incrementalidad diaria por país y eso se va a ir sumando cada día al total de casos. ¿Estamos claros hasta ahí? José Madera dice, se puede mostrar la gráfica. Súper, vamos a llegar ahí, vamos a mostrar todo esto. Vamos a ver los casos diarios, los casos totales y vamos a ver cómo una afecta a la otra. Entonces, aquí tenemos muchas más métricas. Voy a ir rapidísimo aquí, vamos a decir los nuevos fallecimientos, de nuevo, con alguna técnica para suavizar la curva. Esta otra métrica que me parece muy interesante, que es total de casos por millón, casos confirmados por millón de habitantes. Entonces, yo podría asumir que o por aquí tengo alguna columna con la población, por aquí la tengo. Por ahí está, alguna de esas es. Y eso puede ser una métrica interesante, porque tal vez el valor absoluto de casos no me dice tanto, me dice, sí, son 3.000 versus 500 en una isla, pero puede que esa isla sea tan chiquitita que 500 significa la mitad de su población. Tenemos nuevos casos por millón. Tenemos, de nuevo, la columna suavizada, cantidad de fallecimientos por millón, que eso es una métrica quizás mucho más reveladora que el número absoluto de casos por millón, porque puede que una ciudad como Nueva York sea muy grande, entonces el número sea muy grande, pero es porque la ciudad efectivamente es muy grande. Tenemos el GDP per cápita de las ciudades y después vamos a hacer otro tipo de cruces y vamos a ver si tienen algún tipo de relación. La cantidad de personas, esto realmente esta columna no sé por qué, esto es el porcentaje, creo. Sí, efectivamente ese es el porcentaje. Ese es el porcentaje de personas en pobreza extrema. Si ven, el máximo reportado es un 77%. En algunos de los lugares reportados, un 77% de las personas viven en pobreza extrema. El P50, qué extraño que sea tan bajo esto.
Hay que revisarlo. Puede que falte data. Probablemente hay data faltante de muchos países. Esto es el death, la cantidad de muertes. Creo que está por cada 10,000 habitantes por enfermedades cardiovasculares. La prevalencia de diabetes, creo que eso está en porcentaje. De nuevo, lastimosamente no tenía los descriptivos, pero hoy vamos a hacer cruces. Lo idóneo es tener la descripción que diga, bueno, esto es dividiendo. Debe estar ahí en el GitHub, no la llegué a leer. Esto es el porcentaje de female smokers que hay dentro de la población, el porcentaje de hombres que fuman, la esperanza de vida promedio de los habitantes en ese país o lugar, la cantidad de camas por 1,000 habitantes, etc. Por aquí hay otro dato interesante que me pareció, es que están acá. No se ven porque hay un montón de métricas acá que están siendo colapsadas porque son demasiadas las columnas. Entonces, si gustan, ya empecemos a hacer algún tipo de operaciones. Supongamos que ya moderadamente entendemos un poquito que hay en este set de datos. Vamos a seguir descubriendo, vamos a encontrar cosas y vamos a empezar a hacer algunas operaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dice, sí, pero dice Alejandro, ¿hay errores con nuevas muertes? Pues muestra valores negativos. Entonces, veamos qué había ahí. Esta pregunta es súper valiosa. Dice, hay un reporte de menos 1,918 muertes en algún día en alguna ciudad. De hecho, revisémosla. Entonces, ¿se acuerdan cómo filtrábamos un data frame? Empecemos a explorar esta data. Lo que hacemos es, del data frame utilizamos brackets de forma cuadrada para decir quiero un subset de ese data frame. ¿Y cómo le voy a indicar qué parte de ese data frame quiero? Pues le voy a pasar una condición donde df.new deaths sea igual a, y le paso el valor. Era negativo, perdón, menos 1,918. Entonces me dice que en Europa, en España, la fecha, el 25 de mayo, hubo estos casos y en nuevos casos fue negativo. Entonces decimos, pareciera que hay algún tipo de ajuste. Es el único, vamos a ver, menor o igual a 0. Vamos a ver dónde hay casos registrados. Dice, hay 38,000 new deaths. Ah, no, sería menor, perdón. Me equivoqué. Pareciera que hay 24,000 menor o igual a 0. Me parece que esto está muy extraño, que hayan menor o igual, perdón, disculpen, 0 no debería incluirlo porque hay muchas veces. Entonces hay solamente 5 filas donde tenemos un reporte de nuevas muertes con un valor menor a 0. Eso está muy extraño. Pudo haber sido alguna corrección, pero súper bien que lo hayas encontrado. Ese tipo de cosas son las que uno tiene que encontrar antes de hacer el análisis, porque luego uno saca, no sé, un promedio, una suma y quizás en este caso no sea un error. Creo que fue porque tal vez hicieron un ajuste de un sobrereporte un día anterior o tal vez hicieron un conteo mal o una atribución y quisieron ajustar el total de muertes acumuladas haciendo una resta. Dice Rubén, fue un ajuste en el conteo, recuerdo ese dato. Súper bien, muchas gracias Rubén. Entonces, efectivamente, el dato sí podría estar reflejando lo que buscamos. Es un ajuste. Ok, entonces, vamos a hacer otro tipo de operaciones. Entonces, ¿se acuerdan que la columna que tenía la mayor cantidad de valores nulos era nuevos tests? Debería tener de 12,000 a 38,000 como 26,000 valores nulos, casi todos. Entonces, voy a hacerle una pregunta al dataset. Quiero saber, porque vamos a ver, puede que los valores vacíos de una columna no coincidan con los mismos vacíos o no coincidan en filas con los de la otra columna. Entonces, yo podría eventualmente tener un data frame donde en todas las filas hay al menos alguna columna vacía. Entonces, veamos cuántas columnas, cuántas filas, perdón, no tienen ningún valor vacío. Entonces, lo que hacemos es, sobre el data frame, utilizamos el método dropNA
que esto lo que hace es, si en la fila hay al menos un valor en alguna de las columnas nulo, no lo quiero. Y me genera este set de datos. Y de nuevo, nos vamos a la propiedad shape y me dice que realmente en el data frame la cantidad de filas que no tienen ni un solo valor nulo es de apenas 2.545. Entonces, esto puede ser muy importante porque si yo quiero hacer, no sé, un modelo de predicción, y el modelo de predicción, hay algunos modelos de predicción que uno le pasa todo el data frame y él automáticamente ni siquiera le dice, me encontré unos nulos, ni siquiera te dice, agarra lo que encuentra, dice, bueno, estas son las filas, limpié los nulos. No te dice que solamente está haciendo el modelo con 2.545 filas. Simplemente lo hizo y te lo muestra. Y efectivamente podría ser que eso no sea uno lo que quiera. Entonces hay que trabajar un poco la data para decir, bueno, ¿qué pasaría si hay algunas columnas que tienen un valor nulo, pero efectivamente ahí lo que iba a era un 0? Entonces, ¿será que con eso ya mejoro significativamente la cantidad de filas donde al menos uno de los valores no es nulo? Entonces, y busquemos aquí por encima alguna de las columnas donde digamos, pareciera que esa columna podríamos corregirla con algún tipo de método. Entonces, por ejemplo, veamos en la columna casos nuevos. Vamos a ver si esta tiene casos vacíos. Vamos a ir acá, al data frame le pasamos una comparación, df.newCases is null. Y con esto me dice que hay 748 filas donde la columna new cases está vacía. Y supongamos que en este caso, el hecho de que esté vacía significa que no hubo ningún caso reportado. Probablemente fue porque Afganistán ni siquiera medía sus nuevos casos. Pero asumamos por un momento que ahí lo que corresponde es un 0. Probablemente no sea el caso, probablemente sea porque no había reporte. Entonces, ¿cómo hacemos para decir, bueno, nuevos casos, donde encuentre un valor nulo, ponga un 0? ¿Alguien se acuerda? Bueno, decimos dataframe.nuevos casos. Eso lo que me muestra es la serie del dataframe. Y una serie es una columna. Entonces, esa es la columna de nuevos casos dentro del data frame. Veo aquí que tengo algunos valores nulos y algunos valores ceros. Entonces, ¿qué pasa si yo estos valores nulos los reemplazo por un 0? Bueno, utilizo el método fill NA. Y dentro le paso como parámetro un 0. Entonces ven que aquí ya se me desaparecen los nulls que tenía abajo. Ahora, esto realmente no ha sucedido dentro del data frame. Esto es solamente visual por acá para yo ver la serie con ceros en lugar de nulos. Pero yo necesito reescribir la columna de new cases con los valores nuevos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan cómo reasignar un objeto a sí mismo? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Hay dos formas de hacerlo. Uno es, vamos a ver si está disponible, espero que sí. La opción de hacerlo in place. Para los que no estaban en la sesión anterior, en una función o un método puedo utilizar Shift y Tab para tener una ayuda y ver algo que se llama el signature de una función. El signature es una ayuda, pero realmente lo que nos muestra es qué se está pasando a esta función o cuáles son los parámetros que se están pasando, aunque no se los estemos diciendo. Me dice que por default el valor sería ninguno, pero en este caso yo le asigné el valor, que es 0. ¿Qué otra cosa le quiero cambiar? Quiero que la propiedad o el atributo inPlace, en lugar de ser falso, porque falso quiere decir no lo reescriba en el set de datos, solamente muéstremelo aquí. En este caso yo quiero que sea verdadero. La corro y no, al parecer no me muestra nada, digamos. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo de nuevo df new cases? Vamos a ver, perdón. Df cuando df new cases is null. ¿Se acuerdan que antes me mostraba en este ejemplo 748 filas? Aquí, ¿cuántas me debería mostrar?
0 filas. Y esto es una de las formas de reemplazar nulos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a reemplazar nulos en otra columna, que tal vez no es 0, digamos. Vamos a ver si hay algún GDP per cápita. Digamos, bueno, vamos a utilizar en nuestro modelo y necesitamos el GDP per cápita, utilizarlo como uno de nuestros predictores de la cantidad de fallecimientos. Resulta que un valor nulo no significa nada. Y en este caso, creemos que no debe ser 0, porque algún GDP debe haber. Entonces, una de las formas de reemplazar esos valores nulos es decir, bueno, pongámosle el promedio. Por lo menos poner el promedio no me va a decir si es alto o es bajo, pero por lo menos mi modelo ya va a decir, estas filas las voy a procesar y tengo un valor, por lo menos. Entonces, hagámoslo de la misma forma. Utilicemos la columna GDP per cápita. Vamos a hacerlo un poco más rápido acá. df, cuando df.GDP per cápita es null. Eso me dice, hay 4.555 filas cuyo valor en GDP per cápita está nulo. Entonces, ¿cómo hacemos para reasignarlo? Con el promedio. Pues muy simple. Calculemos primero el promedio. Necesitamos saber cuál es el valor que le vamos a asignar. Y aquí vamos a hacerlo un poco burdo. Vamos a aplicar el promedio del mundo. Y vamos a ver, y también vamos a aplicar el promedio por el promedio de los países. Porque aquí podría haber un sesgo si algunos países tuvieron más reporteos en algunas fechas o empezaron desde más temprano a reportar los casos de COVID. Tendría mayor relevancia al tener un promedio simple. Entonces, yo sé que ese valor de GDP per cápita es el mismo para cada geografía. Déjenme verlo. Bueno, acá no lo voy a ver, lo voy a ver acá. GDP per cápita para este país, que es Afganistán, durante todo el reporte va a ser $1,803. $1,803. Entonces, yo necesito sacar este valor una única vez. Entonces, como yo sé que es el mismo, voy a sacar un promedio y me va a decir $1,803. Entonces, primero, hagamos cuál es el promedio de GDP per cápita por país. Entonces, ¿se acuerdan cómo lo hacíamos para sacar una métrica agregada por algún tipo por alguna columna? Ok, vamos a hacerlo. Michelle, ya vamos a contestar eso. Vamos a crear una nueva columna. En este caso, hagamos una nueva columna para no perder el valor original con los nulos. Entonces, df, vamos a utilizar la función groupBy y dentro le vamos a pasar la columna con la cual queremos agrupar, en este caso location, que es el país. Lo que necesito es el promedio, pero no de todas las columnas. Necesito de la columna GDP per cápita. Entonces, esto lo que me genera es una serie donde por país me va a indicar el promedio reportado en GDP per cápita. Y como vemos, Afganistán tiene efectivamente 1,803. Porque puede que Afganistán haya empezado a reportar hace 3 días. Y el hecho de que haya reportado 3 días, si yo saco un promedio simple de toda la columna, hace que Afganistán pese menos. Y puede que, vamos a ver, este método no es perfecto, el que estamos usando tampoco. Vamos a utilizar un promedio simple de los países, pero quizás deberíamos asignarle a cada país el promedio de su región. Y podemos utilizar mejor para tal vez Zimbabue el promedio del GDP per cápita de África. Y para Singapur, quizás el GDP per cápita de, no sé, de Indonesia o de Taiwán, que es probablemente más representativo de lo que sería en la práctica. Pero para hoy vamos a hacerlo de la forma más simple. Vamos a sacar un promedio simple de estos valores y lo vamos a asignar a la columna GDP per cápita. No me hace feliz, pero para términos demostrativos vamos a hacerlo así. Donde dice que el GDP per cápita, el promedio simple del GDP per cápita de los países que tengo en mi data frame es de $19,000. Entonces, yo puedo asignar esto como el promedio. Promedio GDP es igual a esto. Lo voy a poner abajo para que me lo muestre. 19,464. Entonces, para responderle a Michelle, dice cómo hacer una nueva columna. Para hacer una nueva columna, lo que hacemos es imaginarnos que la columna siempre ha existido. ¿Y cómo lo hacemos? Dentro de df, voy a llamar a una columna. No existe, pero voy a asumir que ya existe. Entonces, la voy a llamar con su nombre. Vamos a decir GDP per cápita, not nulls. Nombre largo, pero para nuestros efectos funciona. ¿Y cómo vamos a hacer cómo vamos a hacer esa columna? La vamos a crear asignándole un valor. Un valor a partir de otra columna, que en este caso es df. Voy a copiar esto acá para no escribir más. df GDP per cápita.
vamos a utilizar el método fill.na, como lo hicimos en el ejemplo anterior, donde rellenamos con un 0 los casos reportados, pero aquí, ¿qué le pasaríamos? Alguien en el chat que me diga qué le pasamos. ¿Qué dígito ahí? El promedio, teacher. ¿Escribo promedio así? ¿O qué hago? O el número o la función también puede ser cualquiera. Ajá. Quizás como esto puede cambiar mañana o pueden aparecer más países, es mejor pasarle la variable, porque esa variable se va a recalcular mañana cada vez que lo haga. Entonces, entre menos codificado de forma dura esté el script, mejor. Si es lo que desean, ¿verdad? Lo voy a correr. Esto lo que hizo fue asignarle a esta columna que no existe, pero yo me imagino por un momento que existe, le asigno la columna que voy a utilizar como base, que es la que tiene los nulos, utilizo el método fill.na y le paso como valor el promedio del GDP. Entonces, hagamos un df.info. Y vámonos a ver, esta columna GDP per capita not nulls, efectivamente tiene 38.849, mientras que el GDP per capita anterior, no la veo, acá está, le hacen falta como 4.000 registros. Entonces, esto es una de las formas, vamos a ver, el mecanismo no es el mejor, porque es impreciso, pudimos haber hecho quizás el promedio de la región o del continente. Sin embargo, esto me permitiría, ya tengo 2 columnas que voy arreglando y así puedo trabajar con las otras, como por ejemplo, vamos a ver, no vamos a hacer el ejemplo, pero vamos a decir, total de casos por millón. Puede que aquí yo tenga los casos por aquí, o probablemente como la columna new cases estaba null, pero yo sé que ahora es un 0, ahora sí puedo calcular esta columna y no le voy a poner el promedio ni un 0. Ahora yo sé, ya tengo el numerador, que serían los casos nuevos, y por aquí debería tener el population, df.population. Es una columna. Puedo sacar la división y ya con eso empiezo. Esto es como jugar Sudoku. Encuentro un número y ya con eso empiezo a hacer otros. Y empiezo a reconstruirlos. De nuevo, no es perfecto, pero esto me va a permitir poder aprovechar muchísima más data de la que tengo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Son las 6:53. Vamos a parar 2 minutos para tomar agua. Y vamos a pasar a otra parte donde vamos a hacer algunos gráficos con Plotly. Quedamos bastante todavía. La otra sesión nos va a tardar como unos 20, 25 minutos. Si se quieren quedar más, pues felices. Pero tampoco crean que los voy a tener aquí hasta la medianoche. Bueno, creo que en Buenos Aires ya puede ser medianoche. Como las 10 de la noche. ¿De dónde están acompañándonos? Dice, me muestra sus últimos códigos, me retrasé. Dice Michelle. Ok. Les voy a compartir el notebook posteriormente. Michelle también. Entonces, el último código lo que hacía es, disculpen, ya cuando empiezo a divagar así. En la última parte lo que hice fue crear una columna, asumiendo que ya existía, pero yo le inventé el nombre, y la asigné con una columna y rellené los vacíos con un valor, que se calcula como el promedio de los países. Ok, vamos a brincar a la otra parte. Vamos a dar un par de minutos. No se desconecten, porfa, quédense un rato más. Vamos a ver algunas cosas. De nuevo, aquí queda un montón de tarea. Esto es el ejercicio 2 que tienen que enviar. Entonces, aquí hay un montón de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el país con el mayor GDP per cápita? Entonces, podemos reciclar esta parte de código. No, hagámoslo acá. Del data frame, hacemos un group by. La columna se llama location, donde está el país. Vamos a sacar el promedio porque es el mismo valor para cada país. Y sacamos el GDP. Perdón, no me acuerdo cómo se llama. Voy a esperar. ¿Cómo se llaman las columnas? GDP per cápita. Utilicemos este último. De hecho, ahí me va a mostrar que los valores que vean nulos van a tener el mismo valor. Entonces dice GDP per cápita not nulls, que fue la que reconstruí. En algunos casos le asigné un valor. Y ahorita vamos a revisar cómo hagamos un plot. Plot kind equals bar. Ah, bueno, lo que les dije, ¿verdad? No se ve el plot. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ve el plot?
¿Por qué no se ve el plot? Aquí dice, Python me dice, aquí está el plot. Está almacenado en este espacio de la memoria. Ya lo corrimos, el plot. Falta la línea inicial. Exacto, esa línea. Esa línea siempre me falta. Entonces la corremos. Ya le damos la instrucción al notebook de que si hacemos un plot de matplotlib, que me lo muestre. Y aquí lo tengo. Ahora, si esto lo corro, es un plot horrible, ¿verdad? No. Ahora vamos a hacer unos en Plotly. Vamos a ver por qué es que esto no es. Pero aquí podemos ver que ya, al menos todas las columnas pareciera que sí tienen un valor asociado. Si yo lo hago con la otra columna que es GDP per capita, si la encuentro, voy a copiarla acá y la reemplazo. Probablemente no vaya a encontrar esos valores o tal vez me salga vacía la columna. De hecho, aquí están los valores. Ven, aquí están como chimuelos. No hay valores ahí, están nulos. Mientras que aquí me está asignando el promedio. Entonces, vamos a pasar hay otras preguntas. ¿Cuál es el país con el mayor life expectancy? ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer esto? Recuerden que el life expectancy es el mismo para todas las fechas por cada país en que hay un reporte de casos de COVID. Entonces, no se puede ni sumar. Exacto, Andrés, es la línea matplotlib inline. Entonces, lo hacemos de la misma forma. df group by. El nivel de agrupación es location o país. Voy a sacar un promedio porque sé que son el mismo valor, porque si no tendría muchísimas filas, tantas filas como reportes diarios haya para cada país. Y necesito la columna life expectancy. Y aquí me dice que ese es el life expectancy, es el promedio, porque es el mismo para cada país. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo haría para sacar cuál es el país con el mayor life expectancy del ejercicio anterior? ¿Qué hacemos? Esto es una serie. Hay un índice y hay un valor. ¿Cómo hacemos para ordenar una serie? ¿Qué función usamos? ¿Qué método usamos? Podemos hacer varias cosas. Unas no nos permiten tan fácil. Por ejemplo, yo digo, quiero saber cuál es el max. Y el max me dice, el país que tiene el mayor life expectancy es 86.75 años. Pero no me responde la pregunta. ¿Cuál es el país con mayor cantidad? Ahora, podría llegarle al revés. Tal vez hago un filtro en el data frame donde life expectancy es 86.75 y después veo cuáles son las filas que resultan o a qué país pertenece. Pero esta forma no me permite contestar la pregunta, aunque le llega muy cerca. Entonces, la otra forma es ordenando la serie. Y la serie, por defecto, empieza ordenando de menor a mayor. Yo necesito el país con el mayor life expectancy. Entonces necesito que el orden sea descendiente. Es decir, de mayor a menor. Y por ende, ¿cómo le decimos descendiente a Python? Le decimos que ascendente, que sería lo opuesto, sea falso. Entonces aquí tenemos que es Mónaco. Y con esto ya contestamos la pregunta. Podemos sacar solo el nombre si queremos, pero ya con eso estamos. Exacto. ¿Qué país tiene la menor cantidad de fumadores masculinos? ¿Cómo lo hacemos? Nos queda un minuto antes de pasar al otro tema. De nuevo, reciclo el código. Voy a ir a buscar la columna porque no quiero male smokers. La copio. Quiero que me agrupe por país utilizando... También, male smokers es el mismo por país para todas las fechas de reporte, entonces puedo seguir usando un promedio. ¿Qué país tiene? Entonces, acá tenemos que Timor e Indonesia, no, perdón, aquí es la menor cantidad de fumadores masculinos. Aquí vamos a tener algunos líos con los nudos, pero más bien necesitamos que sea ascendente. Entonces dice que Ghana, solamente el 7% de los hombres son fumadores. Ya con eso contestamos la pregunta. Y así, ¿qué país tiene la mayor cantidad de fumadores masculinos? ¿Qué país tiene la mayor cantidad de fallecimientos a la fecha? ¿Cómo harían este? A la fecha, es decir, a hoy o la última fecha reportada.
¿Cómo sabemos cuál es la última fecha reportada para cada país? Bueno, muy fácil. Decimos def, date, max. Bueno, perdón. Se me olvidó el group by. Para pedirle un desglose por país, ¿verdad? Entonces, pareciera que la última fecha reportada en el Excel es el 22 de agosto, que eso fue hoy. Ya tenemos data de hoy. Puede que le falten un par de horas, ¿verdad? Entonces, el 22 de agosto es la última data reportada. Entonces, ¿cómo contestamos esta? ¿Qué país tiene la mayor cantidad de fallecimientos a la fecha? En algún momento dado, hacia atrás, pudo haber cambiado, porque algunos países empezaron de primero y iban con la mayor cantidad de casos, pero queremos ver a hoy. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero tenemos que filtrar el data frame a la fecha. Entonces, df.date sea igual a 2020 08 del 22. Y como es una comparación, necesitamos que sean dos iguales. Entonces, esto me dice, tengo 210 reportes para la fecha del 22 de agosto, que es uno por país. Aquí hay 210 países o locations. Ahora, con esto ya sí puedo empezar a contestar la pregunta, que es, ¿qué país tiene la mayor cantidad de fallecimientos? Si yo no filtro la fecha del último reporte, voy a tener la mayor cantidad de fallecimientos diarios, perdón. En algún momento, tal vez, no sé, Estados Unidos o tal vez inclusive, no sé, otros países pudieron haber tenido un pico de fallecimientos a la fecha, pero yo lo que quería ver es, vamos a interpretar que a la fecha es ayer. Puede interpretarse también de la otra forma. Entonces, new deaths, de acá puedo decir, ahora sí, de este data frame quiero hacer un group by por location. Y quiero que me saque. No, en este caso no. En este caso ya tengo, no necesito hacer group by porque tengo solamente una por país. Puedo hacer un sort values. Como esto es un data frame, no es una serie, puedo decirle que me lo ordene por cantidad de fallecimientos. Y me lo va a ordenar ascendente. Y aquí tengo 0 y el último es 6183. Lo queremos descendente, entonces en este caso a la función servalues hay que pasarle cuál es la columna. En una serie, como solamente tengo una, no hay que pasarle cuál es la columna. Aquí sí necesitamos decir que ascending equals false para que sea ascendente. Para que sea ascendente. O sea, ascending equals false es descendiente, perdón, me enredé. Entonces, efectivamente este país, que no dice cuál es, el mundo. Ya nos dimos cuenta que aquí hay una fila que tiene, de hecho, los niveles de granularidad de location pueden ser reporte del mundo, reporte por continente y reporte por país, inclusive locations más pequeños. Entonces, aquí hay otra fila de international, es algo que nos acabamos de encontrar. Entonces, efectivamente, el país sería Estados Unidos, con la mayor cantidad de muertes en la fecha. En la fecha reportada. ¿Alguna pregunta? Tienen que hacer todos esos ejercicios, quedan bastantes. La idea es que puedan, por repetición, aprender. Nos quedan 80 participantes, podemos seguir. En el momento en que estén cansados, me avisan. Vamos a pasar a la segunda parte de Plotly. Y para Plotly, lo que no les quiero enseñar a que se memoricen cómo hacer gráficos en Plotly. Les quiero enseñar cómo lo hace uno en la práctica, pero la verdad yo no me he memorizado todas las formas de hacer gráficos en Plotly. Yo cuando quiero hacer un gráfico en Plotly digo, bueno, conociendo mi data, me gustaría hacer un gráfico que tenga tal vez una barra por continente y quiero que cada continente tenga 2, 3 países. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo primero que yo hago es me voy a los ejemplos de Plotly y aquí me inspiro porque no me sé el código para hacerlo desde cero. Entonces empiezo yo, digo, bueno, quiero hacer un gráfico que tenga barras y que tenga un par de barras por continentes. Estas no. Bueno, empecemos a ver algunos ejemplos. Esto es un tipo de gráfico scatter. Entonces, lo que me gusta de esta página es que tiene un código que es 100% funcional. Si yo copio esto, voy a lograr hacer este gráfico. Y eso es muy útil cuando estoy empezando a hacer gráficos porque es más fácil copiar código que funciona y le empiezo a cambiar partecitas. Y donde no me funciona es porque algo está mal. Entonces, voy a copiarlo y asumamos que yo quiero hacer un gráfico scatter. No es este el que quiero hacer, pero vamos a hacerlo. Tratemos de hacer un scatter con la data que tenemos. Entonces, así lo haría yo en la práctica. Copio el código. Y ahorita vamos a ver qué hay en este código.
Este código lo primero que hace es importar del paquete Plotly un módulo que se llama Express. Plotly es enorme, tiene muchísimas funcionalidades. Sin embargo, tiene este módulo Express que para mí es muy útil porque con poquitas líneas de código, no como en otros paquetes de Plotly, se pueden hacer gráficos muy bonitos y sin siquiera saber de HTML ni de CSS. Y el alias de nuevo de este Plotly Express es px. Vamos a ir por partes. Corramos Plotly. Vamos a ver. Plotly corrió. Les prometí que íbamos a ver cómo instalar Plotly. Nos podemos ir a Anaconda. Para los que no están familiarizados con terminal, nos vamos a Environments. Nos vamos al ambiente. Yo tengo este de prueba. Hice uno de prueba, pero bueno, pueden hacerlo en su base root. Lo que pasa es que ya lo tengo instalado. Pero les voy a mostrar cómo se hace. En base. Está cargando. Aquí dice que está cargando. Loading packages. Dentro de este ambiente. Bueno, acá lo buscan. Cambian por not installed y ponen Plotly. Y aquí está. Ah, qué raro. No está. Es porque ya lo instalé. Entonces aquí lo tengo instalado. Si no estuviera instalado, le dan clic acá y le dan install. Y dura un ratito ahí instalando. Esa es la forma más práctica y como menos riesgosa de que no se instale. La otra forma es irse a terminal o en command. Y en Mac pueden escribir pip install Plotly. Lo corren. Aquí me va a decir que ya lo tengo instalado, entonces no me va a pasar nada. Si no, sí se les va a durar como sus 3-4 minutos instalando. También puedo utilizar el comando pip3 install Plotly. Cualquiera de esas dos funciones pueden usarla. Ups, perdón, acá hice algo que es como principiantes. Cerré la terminal que tenía, pero también cerré la terminal donde estaba corriendo este Jupyter Notebook. Si se ven, actualizo, acaba de fallecer. Entonces voy a abrir nuevamente Jupyter Notebooks. O voy a crear la instancia del servidor para correr Jupyter Notebooks porque esa había fallecido. Y esto lo puedo actualizar y efectivamente ya tengo el ejemplo que estaba corriendo. Entonces nos devolvemos. Ya sabemos cómo instalar Plotly. ¿Alguna pregunta? Sí, correcto. También se puede instalar en Visual Studio Code. Yo ya lo probé y Plotly también funciona. Lo único que no pude hacer en Visual Studio Code, y es algo que me parece una lástima, es, les voy a mostrar un gráfico que me encanta. Este gráfico tiene una secuencia. Entonces, si ven acá, ¿se imaginan hacer ese tipo de gráfico en una presentación de universidad o del trabajo? Es un gráfico dinámico y uno dirá, bueno, es que para hacer esto se ocupa hacer HTML o CSS y entender un montón sobre cómo funciona el HTML. Pues no, en realidad, si ven aquí, son un par de líneas más, pero yo hice un gráfico de estos en el trabajo. Solamente le empecé a cambiar, bueno, el data frame, qué quería en el eje X, qué quería en el eje Y, cuál era la columna que me iba a indicar la animación o los frames de animación, que en este caso era la columna año. Podemos hacerlo ahorita. Hagamos este gráfico. Bueno, voy a empezar con el primerito, porque si no, tal vez no nos sale y no quiero asustarlos. Pero vamos a terminar haciendo ese gráfico. Y vamos a ver la evolución de los casos por país. Entonces, quedamos en que el gráfico que queríamos hacer era este primero, el de scatter. Queremos llegar a hacer este gráfico. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Entonces, yo ya corrí esto. Como se me murió yo lo cerré, tengo que volver a importar pandas y al menos la data otra vez de GitHub porque cerré el kernel y perdí los procesos que se estaban ejecutando y todo lo que estaba almacenado en la memoria se pierde. Entonces, ahí va a correr, voy a ir bajando y vamos a hacer el primer grafiquito. El primer grafiquito no lo vamos a hacer con la data de los casos de COVID. Y aquí solamente voy a tener cuidado como data frame. Yo sé que es mi data de los casos de COVID. Voy a decir, voy a ponerle una P a esto. Este va a ser el data frame. Va a cargar una librería de ejemplo que tiene Plotly Express. Y eso es algo muy, muy bonito que tiene Plotly, que los datos de ejemplo ya están cargados. Cuando uno instala Plotly, por eso tarda un montón, porque instala paquetes, instala datos. Entonces voy a hacer el gráfico con la data de Plotly Express. Y aquí ya tengo un 100% funcional gráfico de Plotly. Y aquí puedo hacer hover. Esto no se puede hacer en los gráficos de Matplotlib. Esto de hacer hover y ver datos o seleccionar es una maravilla.
No se puede hacer en Plotly. En Matplotlib, que es la librería más común en Python. Con Plotly se pueden hacer muchísimas cosas. Ahorita vamos a seguir en los ejemplos. Entonces, sumamos que yo quiero hacer un gráfico con mi data. Entonces, el gráfico puede que no tenga sentido, que realmente en la práctica eso no quiere analizar, por ejemplo, el GDP per cápita con respecto a la cantidad de fumadores. Pero vamos a hacerlo para ver cómo se hace en la práctica el reemplazar los parámetros de eso. Entonces, recuerdan, tenemos df, que aquí tenemos la data de COVID. Ups, ¿por qué no corrió? Dice no name server, none. Okay, algo no corrió acá. Vamos a ver, esperemos que corra. Si no, lo hacemos con los ejemplos. Ya cargó. Entonces, aquí en DF tenemos la data de los casos de COVID. Y vamos a tratar de hacer un gráfico muy similar a este con la data del gráfico para ilustrarles cómo reemplazar. Entonces, primero, yo ya no necesito la data de Plotly Express porque yo ya tengo mi data. Entonces, la voy a comentar nada más para que vean que no se necesita. Entonces, la comento con command slash o control slash y se aparece este símbolo de hash y no, esa línea de código ya no corre. Ahora, necesito reemplazar varias cositas aquí dentro de la función scatter, que me permite hacer este tipo de gráfico scatter, a partir del paquete de Plotly Express. Del módulo de Express del paquete de Plotly. Ahora, P era la data, pero yo ya P ya no lo necesito. No necesito esa data de ejemplo. Puedo utilizar mi data de los casos de COVID. Ahora, ¿qué quiero poner en el eje X? Busquemos alguna columna por acá. Tal vez usemos expectativa de vida. Este data frame habría que filtrarlo un poquito porque ahorita vamos a plotear un montón de datos de reporte diarios que no necesariamente así es. Queremos hacer una comparación contra la prevalencia de diabetes y queremos que el color, que en este caso son como las categorías, vamos a utilizar algún grupo que tenga pocas opciones, como por ejemplo continente. Entonces ven, yo esto más o menos me lo sé. Yo ya sé que scatter es para scatter, que line es para líneas, etc. Y que en muchos los parámetros son parecidos. Primero el data set que queremos usar, cuál es el eje X y Y si corresponde a ese tipo de gráficos. Y color es bastante común, pero la verdad yo no me los memorizo. Ahora, interpretemos este tipo de error. Dice, key error, none. Pues la verdad no hay mucha información. ¿Qué creen que está pasando aquí? ¿Qué le pasó a este gráfico? ¿Le puede faltar un argumento? Te diría que está faltando ese argumento. En este caso está muy poco claro, pero none me quiere decir not a number. Exacto, no sabe qué hacer con los nulos. Entonces, nosotros sí sabemos qué hacer con los nulos, pero como tenemos muy poquito tiempo, no llegamos ahí. Entonces, vamos a decir not null, vamos a crear un data frame donde le vamos a quitar los valores nulos. No es o sea, ya le hicimos algún tipo de, o sea, de hecho, corramos algunas líneas que sí hicimos para cerrar para rescatar un poquito más de datos. ¿Se acuerdan que por aquí hicimos algunas operaciones? Voy a solo correrlas. Espero que eso me ayude a rescatar un poquito, pero aún así quedan muchos nulos que podríamos haber preparado. Entonces, yo voy a decir, mi data frame not null va a ser df, pero quitémosle las filas donde hay valores nulos. Y de nuevo, pude haber revisado. Vamos a ver, aquí solo necesito estas 3 columnas. Entonces, a df voy a hacerle un subset, que serían solamente las columnas que necesito, porque yo necesito que si hay nulos en esas columnas, si hay en otras columnas, pues para efectos de ese gráfico no me afecta. Entonces, yo voy a decir, de df necesito estas 3 columnas. Y a partir de eso, ahí sí, aplíqueme y bóteme las filas en que haya un valor nulo, pero sobre estas 3 columnas, no sobre todo el data frame, porque de repente tal vez la cantidad de fumadores había un valor nulo y me la bota, pero sí tenía las 3 columnas que necesitaba para este gráfico completas. Entonces, de nuevo, saqué un subset de data frame y lo hago así, data frame, brackets cuadrados, y dentro, como son varias columnas, le pasé una lista. Ahora sí, corramos esto. De nuevo, dice drop NA. De nuevo, le estoy pasando el data frame. Ahora necesito pasarle NN.
no el de Dataframe, porque ese tiene todos los nulos. Y aquí tengo un grafiquillo vacilón. Vamos a ver qué me dice. Life expectancy y prevalencia de diabetes. O sea, pareciera que está como contraintuitivo, ¿verdad? Pareciera que en niveles globales, con menor prevalencia de diabetes, hay menor life expectancy, pero podemos ver que es que hay separaciones muy marcadas entre continentes. Por ejemplo, Europa. Tenemos países con una expectativa de vida alta. Por ejemplo, con niveles de diabetes muy altos. Y sin embargo, tenemos todo lo contrario. Tenemos niveles de diabetes bajos con expectativa de vida un poco más baja. Pero bueno, en general aquí podemos ver que Europa tiene una expectativa de vida más alta que África, por ejemplo. O que este país que es Oceanía tiene mayor prevalencia de diabetes. Bueno, tiene mucha dispersión, por aquí tiene un par de ciudades, pero en general esos países que tienen reportes tienen mayor. Entonces uno puede decir, qué raro Oceanía. Empieza a parecer que tiene más prevalencia de diabetes que África, de seguro, ¿verdad? Porque inclusive esos outliers. Entonces, vamos a ver otra, Asia. Asia tiene mejor expectativa de vida que África. Sin embargo, tiene un poco más de prevalencia de diabetes. En general se pueden ver los puntos azules más arriba que el verde. Entonces ya aquí tenemos un gráfico. ¿Funcional? ¿Con trampa? Sí, pero la verdad es así se hace. Copiando y pegando y reemplazando. Ahora hagamos otro gráfico. Hagamos ese de las burbujas. Vamos a ver si lo hacemos. Es un riesgo hacerlo aquí en vivo, pero hagámoslo. Entonces vamos a ver este gráfico. ¿Será que tengo la data para hacer alguno parecido? Tal vez no las mismas métricas, pero, por ejemplo, sí, puedo poner GDP per cápita. ¿Puedo hacer un breakdown por continentes? Sí. Bueno, o algo similar, algo que pueda tener. ¿Puedo tener un eje Y con una variable continua? Sí. ¿Tengo alguna variable que me permita hacer como fotogramas o frames? Sí, podría utilizar la fecha. Entonces, voy a animarme a copiar este código y vamos a ir reemplazando parte por parte. Lo que les decía, este código, la ventaja es que funciona bien. Entonces, si ustedes le cambian algo y no funciona, es porque o no han cambiado todo lo que requiere. Y aquí está. Aquí tengo este código que utiliza un ejemplo de Plotly Express de data que se llama Gapminder. ¿Has visto Gapminder? Si no, se los súper recomiendo. De Hans Rosling. Gapminder. Hans Rosling fue un impulsor fuerte de visualizaciones de este tipo que ayudan a entender y me encanta cuando logran matar algunos mitos, como por ejemplo, no sé, es que África tiene la menor expectativa de vida y empiezan a romper mitos, ¿verdad? Y esas cosas que uno cree o da por generalizadas y en algunos casos uno se sorprende. Vamos a hacer ese ejemplo y con este ya vamos a terminar porque si nos grabamos de este ya estamos. Entonces este es uno bastante complejo. Si yo le doy play acá, veo que las burbujitas se mueven. Entonces puedo ver que conforme avanzan los años, en Asia, voy a darle otra vez play, todas las burbujitas van subiendo. Y ven este grande que es China y el otro que es India. Empiezan desde un punto de vista, desde bien abajo, de hecho casi con Pakistán, pero se empiezan ahí a dar duro y empieza a ganar, digamos. Y al final terminan bastante arriba. Vean este continente África, la verdad no se movió mucho, entonces qué lástima. Empezó aquí. Sube un poquito y ahí va. Hay esperanza, todo va mejorando. Probablemente esta burbujita que bajó aquí abajo hubo un conflicto armado en el país. Y hay cosas muy interesantes que uno dice, wow, mira, ese es el impacto que tuvo. Y mira, eso es life expectancy. Es sumamente abrumador que estas líneas estén como por los 40. Y vean que inclusive algunas veces, si ven una burbujita baja acá por ahí de los 30, por ahí fue creo que fue como un conflicto armado interno en el país que llevó a muchísimas muertes y a veces no lo vemos. Un saludo, Oscar. Ya casi vamos a terminar. Vamos a hacer este gráfico. Vamos a utilizar data, ya no de Gapminder, sino de casos de COVID. Y tengo que volver a correrlo porque copié el ejemplo de Plotly Express y aquí asigna df a la data de Gapminder. Entonces ya perdí la data. Entonces tengo que volver a correr, cargar en df. De nuevo, me voy abajo. Yo lo que hago es mantener el ejemplo original para no tener que andar buscando otra vez en internet. Lo copio abajo. No voy a correr sino que voy a empezar a trabajar acá. Entonces, estas líneas ya yo no las necesito. Plotly ya está cargado, ¿verdad?
Perdón, acá abajo. Plotly ya está cargado, no necesito importarlo nuevamente. df, voy a comentarla porque por seguridad no quiero volver a cargar la data de Gapminder y a partir de acá voy a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un objeto que se llama fig. Fig es un figure, es como un canvas en blanco. Y a ese canvas en blanco yo le voy a pasar propiedades. Puedo pasarle muchísimas propiedades, inclusive por partes. A Fig yo le puedo poner un eje X, luego le pongo un eje Y, luego le pongo burbujas y puedo hacer muchísimas combinaciones de gráficos sobre el mismo gráfico. Puedo poner una línea, pero puedo poner otra propiedad que es una barra. Entonces hay gráficos muy complejos que se hacen con capas sobre un canvas, en este caso Fig. Entonces vamos a mostrar nuevamente qué tenemos en DF acá para ayudarnos. Tenemos los casos de COVID. Vamos a tratar de llegarle ahí. La verdad, esto no lo hice antes de la sesión, entonces, pero yo tengo mucha fe que esto nos va a salir bien. Entonces, así se hace. Se copia el código y nos dice, bueno, ¿qué le estoy pasando acá? Del módulo express del paquete Plotly, la función scatter. Es muy similar a este ejemplo. Mira, acá le pasé el data frame, el X, el Y y el color. Entonces, esto pareciera que es una función, que es la misma función, de hecho es la misma función, pero con más cosas. Perdón, con más cosas. De igual forma tengo que pasar el data frame, el X, el Y. Y recuerdan que, bueno, vamos a ver si por aquí está el color. Aquí está el color y ya, eso era lo que le había pasado en el ejemplo anterior del scattered. Ahora vamos a hacer uno donde le pasamos más cosas. Queremos pasarle qué se va a mostrar, por ejemplo, si yo muevo el ratón sobre una burbuja. O, por ejemplo, ¿cuál es la escala del eje X? ¿Cuál es el tamaño máximo de una burbuja? Y todo esto hay que ir bateando, hay que ir cambiando. Bueno, ¿qué pasa si eso le pongo 500 y de repente, ¡pah!, una burbuja cerró todo mi gráfico? Entonces, uno empieza a cambiar. Entonces, vamos a ir cambiando parte por parte. Entonces, utilicemos el data frame, el que le quitamos los nulos. Lastimosamente, esta función, esta librería scatter no procesa nulos. Si hay un frame o alguna fecha donde había un valor nulo, no me lo va a permitir. Vamos a tener que rehacerla. Vamos a decir, vamos a llamarle gap, en honor a Hans Rosling, que ya falleció. Gap. Y esto va a ser igual a df. Y yo voy a necesitar algunas columnas y al final le voy a decir, bóteme los nulos. Idóneamente yo hubiera rellenado sus nulos para no perder tanta data, pero entonces vamos a utilizar como X en el eje X, que sería GDP per cápita. Creo que pues, sí podemos utilizar esa columna GDP per cápita, pero usemos la columna donde ya tenemos los valores nulos rellenados. df.columns. Hacer trampas porque no me sé. Ups, tiempo, no pude rellenar esa columna porque no he corrido estas líneas. Déjenme ver dónde las... De hecho, creo que este gráfico no lo vamos a poder hacer porque este gráfico particular de frames, si hay un solo frame faltante, por ejemplo, alguna fila era para el 28 de junio del 2020, el gráfico se desconfigura. Tienen que estar completo todos los frames y todas las columnas correspondientes a los demás gráficos. Entonces, voy a hacerlo, les paso un video de cómo lo hice, pero no vamos a poder llegarle ahí. Recuerdo que tuve ese problema cuando hice el ejemplo. Mi trabajo no pude llegarle porque con solo que faltara una fila, no porque estuviera nula, porque la fila ni siquiera existía. El gráfico se descuadra y empieza a brincar y a pasarle frames o datos asociados a un frame, a un país, de la fila siguiente y es un caos. Entonces hagamos uno más sencillito. Give me a break. Vamos a hacer uno más amigable. Hagamos no tan lindo. Este también lo podemos hacer. Este es el mismo de scatter, pero tiene más cositas. Por ejemplo, el size. Hagamos eso. Cambiémosle el size al ejemplo que hicimos anteriormente, porque ese está muy sencillito. Entonces, continent size. Vamos a utilizar population, que es una columna que yo sí tengo. Dice, size is not a name of a column in data frame.
expected one, life expectancy, diabetes, prevalence, continent. Entonces, pareciera que a mí se me olvidó decirle acá arriba, dentro de las columnas que yo prefiltré y después excluí los nulos, el valor population. Y ahora, como si lo meto en el input del data frame, ahora sí puedo llamarlo dentro de la función, que el size sea population. Y aquí vemos que esta burbujita grande es continent Asia. No me dice qué país es, ahorita lo vamos a poner. Entonces, hagamos trampa, veamos de este hover name y agreguémosle a la función de scatter. Hover name, en este caso podemos ponerle location. La corremos y dice, ok, de nuevo, no existe location. Entonces tenemos que agregarla en el data frame que estamos procesando. Y ahora sí, me dice, esta es India, Pakistán, etcétera. Veo que quedan 78. Qué bien, me alegra mucho. Y de nuevo, el color es el continente. Por ejemplo, China, India, están en el color azul. Sin embargo, puedo ver en el hover los nombres. Ahora, aquí puedo, por ejemplo, como lo vimos en el tutorial, podría seleccionar solo, si presiono 2 veces clic en South America, aquí veo que tengo Brasil, Colombia y Perú. Si presiono Europa 2 veces, me muestra el gráfico para Europa. Y así sucesivamente, si presiono 2 veces, tengo todo el gráfico, etcétera. Vamos a ver si podemos rescatar alguna de estas, de algunos parámetros. Todos esos parámetros se podrían incluir. El único que no les puedo mostrar es este animation frame, porque es el que se descuadra cuando hay filas faltantes. Entonces utilicemos otros, como por ejemplo el rango de X. Supongamos que este rango de X del gráfico que tenemos no me interesa. Tal vez yo solo quiero ver entre el 5 y el 20. El resto no. Entonces vamos a hacer aquí un corte de línea. Vamos a hacer 2 líneas. Yo puedo utilizar una coma. Dijimos que lo queríamos entre el 5 y el 20, por ejemplo. Y aquí me muestra, perdón, creo que esto no es así, range, creo que es con un paréntesis, no sé por qué el ejemplo lo muestra con. Aquí me falta otro paréntesis. Ah, perdón, es que le puse range Y. Es range X. Y no el range Y. El range Y ya sí está entre 5 y 20. Y me funcionaron los paréntesis. Probablemente también sirvan los brackets. De hecho, también funcionan los brackets. Solo lo he hecho con paréntesis. Y aquí puedo, por ejemplo, decir life expectancy me interesa desde el 65 al 80. Entonces, le cambio el parámetro range X. Es igual a 65 al 80. 80. Y aquí tengo el grafiquito con el área que me interesa. ¿Alguna pregunta? Dice, Pablo, ¿debo instalar algún plugin o algo porque copio el código directamente de Plot Express y lo corro y no logro visualizar nada? Ah, ok. ¿Estás dentro de Jupyter Notebooks? Porque lo que pasa es que Plotly es una librería que vamos a ver. Este código lo que hace es generar como un HTML y ese HTML es renderizado en Jupyter Notebooks. Lo vi también renderizado en Visual Studio Code. Imagino que puede renderizar HTML. No estoy seguro si en todo lado se puede renderizar. Si estás en Jupyter Notebooks se debería desplegar. En Jupyter Lab estoy seguro que no se puede renderizar. Y de hecho, Spider no sé, Alejandro. Probablemente ese sea el problema. Pero el tema es que esto es una librería que lo que hace es generar un código HTML y renderizarlo inmediatamente en esto es un servidor web. Entonces me lo interpretan, no sé, Spider. Dice, ¿cuál es la página para copiar códigos para graficar? Está dentro del notebook que les compartí. Es esta. Está acá. Exploremos Plotly Express. Pero yo me acuerdo que digo Plotly Express, examples, o le pongo galerías. Y ahí van a ver muchísimas. Con esta, la verdad, yo aquí tengo para hacer cosas muy bonitas en mi trabajo, sin sabérmelas de memoria. Por ejemplo, este otro es un gráfico de pastel. Hagamos uno. Vamos a ver qué podríamos. Veamos la cantidad
hagamos un gráfico de pastel, ya para terminar, con la última fecha reportada, ¿cuántos fueron los casos acumulados por continente? Vamos a hacerlo acá. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Vamos a hacer el set de datos. Va a ser df, vamos a hacer un group by, perdón, vamos a filtrar la última fecha reportada, que era el 22 de agosto, df.date, es igual a el del 2020, de agosto, el 22. Con eso, vamos a hacer un group by. Tengo 210 filas. Group by lo quiero hacer por continent. Y quiero... no, más bien no tiene que ser un group by. Bueno, ya con eso estoy. Aquí tengo 200... no, sí tengo que hacer un group by continent. Y tengo que hacer un sum de total cases, creo que se llama. No se llama así, entonces hay que buscarlo. Total cases per million. Total cases. Me falta una L. Dice, esta es la data que tengo. Entonces tengo, voy a utilizar un reset index para que se me convierta como en un set de datos. Ven, tengo un set de datos con dos columnas, continent, total cases. Antes tenía una serie que era con un índice que era continente y un valor que era total cases. Esto me ayuda a hacer un gráfico de pastel. Entonces voy a decir, vamos a llamarle a esto pi. Pi es igual a esto. Y esta es la data que tengo preprocesada para hacer mi grafiquito de pastel. Entonces me voy acá, voy a ir al overview y voy a buscar el gráfico de pastel. Este tiene un montón de cosas, pero realmente lo que me interesa son estas dos, porque el anterior es preparar la data para hacer el gráfico. Entonces dice, fig es igual, plotly express, la función pi, el data frame va a ser pi, se llama igual, pero es coincidencia. Los valores van a ser total cases. Los nombres, que es como las categorías, va a ser, perdón, continent. Title, le vamos a poner aquí casos totales por continente. Y aquí tengo un grafiquito, ya bastante bonito. El 29% de los casos están en América del Norte y así. Dice Andrés, dice, para los gráficos interactivos, ¿cómo se pueden compartir tipo HTML en la web o obtener el enlace para algún proyecto de trabajo? Andrés, yo te recomendaría, por ejemplo, tal vez hacer un proyecto en Django o exportar esto como un HTML también. File, download as, un HTML. Solo que acá no, si lo exportas como HTML, creo que no son interactivos. Vamos a ver, aquí. Voy a abrirlo. Esto es un HTML. Acá descargas. Vamos a ver si lo podemos abrir y que me muestra. No me lo abrió. Por alguna razón no me lo descargó, pero eso se puede exportar como HTML. No estoy seguro cómo, hay que investigar. Se pueden cambiar cómo se muestran los nombres de los ejes. Claro, como por ejemplo acá, life expectancy. Vamos a hacerlo acá. Plotly express change x label. Access label. No recuerdo cómo se hace. Sí se puede cambiar. O la otra forma es ver los atributos pxline. Entonces vamos a hacerlo buscando. Por ejemplo, en esta vamos a ver si hay alguna forma. Ponemos una coma, shift tab y me muestra la ayuda. Y vamos a ver si hay algún tipo de parámetro que podamos cambiar. Height, width, template title, range x, margin x. Tal vez alguno de estos me permitiera cambiarle el nombre ahí mismo. No estoy seguro, sí se puede. Con 5 minutos de Google te aseguro que nos sobra. Entonces, pxbar, data months. Ok, vamos a ver si podemos cambiarlo con esto. Hay una etiqueta de labels. Vamos a ver si esto me permite hacerlo acá. Voy a ponerle de labels. Dice que X, no, creo que este X debería ser como así. Aquí le estamos pasando un diccionario. Esas comillas. Vamos a ver si esto funciona. Ajá, no funcionó.
X. Aquí se debería poder pasar otro tipo de parámetros. No te puedo contestar. Labels. Gracias, Carlos. Si tuvieras algún ejemplo, te agradecemos, lo compartes en el grupo. Esto sería por hoy. Yo les recomiendo probar, primero copiando, miren, la magia de esto es, por ejemplo, este gráfico, este cajas. Yo copio todo este código y me va a funcionar. Dice, no module has no attribute constant. Algo le faltó. Mentira, no todo funciona, entonces. Constant, a ver, eso fue dentro de... ok. Esto pareciera como que no está en la versión probablemente de Plotly que tengo instalada. Esta px constant. Habría que revisar si es un problema de versiones o... Sí, probablemente de incompatibilidad en versiones. Vamos a copiar este otro. Esperemos que este sí grafique. Este me hizo un gráfico. Entonces yo podría decir, bueno, este gráfico, hacerlo en HTML, o sea, ni si... O sea, la verdad sería un caos. O con CSS. Pero aquí podemos hacerlo en pocas líneas de código. Ven, acá lo que tengo es el data frame, el X, el Y, el color, que me permite separar female and male, y marginal, que me imagino que es esto. Creo que es eso. Hover data, y el hover data le pasa una lista con todas las columnas que tiene el data frame, que sería total build, tip, sex. Entonces, por perezosa la persona, por ágil, le pasó todas de una vez. Entonces te da todos los valores asociados a esa observación. ¿Alguna pregunta? Ya con eso estaríamos. Muchas gracias por el tiempo hoy. Muchas gracias, Marilyn, Carlos y todos por compartir hoy. Les comparto el notebook y también les comparto el video cuando lo grabe. Y les estoy compartiendo más material. Todos están en el grupo, ¿verdad? Les voy a compartir el link para los que no se han unido. Voy a detener la grabación aquí. Muchas gracias.